Rodrigo Campos y a continuación procedo a presentar el trabajo denominado Análisis de un modelo basado en las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds y el volumen, Varans, para evaluación del caudal de sobrepaso en una defensa costera. De este trabajo también el profesor Patricio Winkler es autor. Los contenidos que tenemos en esta presentación, en primer lugar, introducción, luego conceptos teóricos de la modelación numérica mediante ecuaciones tipo Varans, la calibración del modelo CFD y H2BOF, que es el modelo utilizado para este estudio, los resultados obtenidos y finalmente conclusiones. A modo de introducción, tenemos que el sobrepaso del eje es uno de los parámetros fundamentales que se utilizan en el diseño de las costeras, donde tenemos que la forma tradicional de calcular el sobrepaso es utilizando fórmulas empíricas que están basadas en análisis dimensional, que también a su vez se basan en coeficientes que se obtienen en ensayos en modelos físicos a escalas reducidas en laboratorio. Sin embargo, el uso de estas ecuaciones empíricas se encuentra restringido a las condiciones experimentales utilizadas en su derivación y las cuales no necesariamente coinciden con las condiciones locales de un sitio en estudio. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto FONDEF-IDEA I+D 2020, denominado Desarrollado de una escala de impacto de marejadas para la comunicación efectiva y disminución del riesgo de desastre. En la actualidad, el sistema de alerta marejadas de la Universidad del Paraíso, que da soporte al proyecto mencionado, se basa en una combinación del modelo numérico global WaveWatch 3, que es lo que se muestra en la animación superior derecha, un modelo a escala de bahía, en este caso modelo numérico SWAN, donde en la imagen inferior derecha se muestra una simulación para la bahía del Paraíso, y finalmente se utilizan fórmulas empíricas de sobrepaso desarrolladas a un modelo físico en escala, bajo condiciones que no necesariamente representan la física del fenómeno. Dado esto, para mejorar la estimación del sobrepaso, en el laboratorio de modelado costero de la Universidad del Paraíso, llamado la Océano, se decidió invertir esfuerzos en desarrollar un modelo numérico implementado mediante el modelo IH2BOF del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, el IH Cantabria en España. Un poco sobre la modelación numérica mediante ecuaciones tipo Varans. Tenemos que estos modelos constituyen una herramienta mucho más poderosa para estimar caudales de sobrepaso, ya que permiten evaluar condiciones locales y geometrías que no están contempladas en las fórmulas numéricas. En general, este tipo de modelos tienen la capacidad de, en primer lugar, resolver procesos de asomeramiento, reflexión y rotura del oleaje, resolver la interacción con estructuras marítimas y simular oleajes tipo regular, irregular o de formas definidas por el usuario, y todo esto adicionalmente en una escala de prototipo o de laboratorio. Particularmente, el modelo de IH2BOF lo que hace es resolver las ecuaciones Varans, que provienen del inglés Volume Average Reynolds Average Navier-Stokes Equations, que es una versión promediada en el volumen de las ecuaciones RANS, que proviene de Reynolds Average Navier-Stokes Equations. Esto para la resolución de medios porosos, como lo son las corazas y filtros de las defensas costeras. Las ecuaciones de conservación de la masa y de momentum que permiten resolver el campo de velocidades y de presión en un dominio bidimensional son las que se muestran en la sección inferior izquierda, donde tenemos que este símbolo similar a paréntesis representa una magnitud promediada en el volumen, x sub i una coordenada espacial, t es el tiempo, c sub a es el coeficiente de masa añadida, que en este caso bajo esta fórmula depende de la porosidad n. También tenemos los esfuerzos de Reynolds, los esfuerzos de corte viscoso, la densidad y finalmente la aceleración de gravedad. El último término de la ecuación de momentum, que acá se ha marcado con color azul, lo que hace es representar la fricción en un material poroso y se parametriza principalmente mediante los coeficientes de fricción lineal y no lineal, alfa y beta respectivamente, la mediana del tamaño de los elementos del enrocado, conocido como de 50, y la viscosidad molecular. Las tensiones de Reynolds se resuelven a partir de un modelo de cierre turbulento tipo kappa epsilon, donde kappa es la energía cinética turbulenta y epsilon es el rango de disipación. Todo esto permite una parametrización y posteriormente resolver la transmisión en el interior de medios porosos, como son las defensas costeras, y los procesos de transferencia de energía entre ondas infragravitatorias y el oleaje.
Ahora damos paso a lo que es lo desarrollado para la calibración del modelo numérico implementado. Para validar la capacidad de simular los procesos de sobrepaso del eje por medio de este modelo, lo que se hizo fue implementar el modelo numérico IH2BOF para replicar ensayos a escala física reducida reportados en la literatura en el trabajo de Neves et al. Del año 2008. Este trabajo lo que hace es analizar el sobrepaso en una obra de protección en Portugal, específicamente en el puerto de Póvoa de Varzim. En la imagen superior lo que se muestra es la sección de la obra, prototipo, es decir, 1:1, donde lo que tenemos básicamente es una obra de protección de enrocado con una coraza, la cual también cuenta con un núcleo y un parapeto de protección. En cuanto a la imagen inferior izquierda, lo que se muestra es el modelo a escala reducida en una escala 1:50, que es lo que se implementó en este trabajo de la literatura reportada, donde tenemos principalmente la misma sección, pero en una escala reducida. Ahora, las condiciones de borde utilizadas, lo que tenemos es en la imagen de la izquierda, en la misma sección anterior, pero ya implementada en laboratorio, donde se incorpora además los sensores de medición de la superficie libre para medir las condiciones del eje en el laboratorio, donde para las condiciones de borde lo que se hace es medir altura significativa y periodo peak para 4 ensayos, que son los ensayos en la literatura del trabajo de Neves et al. 2008, que son los ensayos repetidos en el modelo numérico en este trabajo, donde estos parámetros son medidos, digamos, en la estación número 1, que es la que está más hacia la izquierda de la imagen superior. El oleaje simulado es un oleaje irregular que está caracterizado por espectro Jones-Swap. El tiempo de simulación es de 300 segundos a una profundidad de 0.39 metros. Y además, en el modelo numérico se han incorporado los puntos de control según el esquema de Neves et al. 2008. Las imágenes que acaban de aparecer corresponden a diagramas de dispersión, donde lo que se muestra en el eje X son altura significativa y periodo peak de el trabajo que se está, digamos, replicando en el modelo numérico, y en el eje Y los parámetros de altura significativa y periodo peak obtenidos mediante el modelo numérico implementado, donde dejan evidencia que el modelo numérico es capaz de incorporar de forma correcta lo que le estamos solicitando, que son las mismas condiciones de borde del modelo físico del trabajo de Neves et al. Del año 2008, en este caso el modelo numérico que hemos implementado. En cuanto al dominio y al mallado numérico en el modelo numérico, tenemos en la imagen superior un perfil del trabajo de Neves, pero esta vez incorporado dentro del modelo numérico que hemos implementado, donde los puntos rojos lo que hacen es marcar las estaciones de medición de superficie libre, donde además se ha incorporado un punto en la parte superior del parapeto que ha sido utilizado para obtener los resultados de sobrepaso. En la imagen inferior lo que se muestra es el mismo perfil, digamos como un acercamiento, pero esta vez del mallado, donde a la escala 1:50 obviamente, donde lo que tenemos en la línea color cian, el nivel de agua, los elementos con color amarillo corresponden a obstáculos que no son parametrizados, y los elementos con color rojo corresponden a la coraza y el núcleo de la obra de protección, que son medios porosos, que esos sí son calibrados, y ese es el procedimiento que hemos llevado a cabo. Entonces, dentro del modelo numérico lo que se ha hecho es considerar mallas uniformes con tamaños de celda constantes en la dirección horizontal y vertical, donde tenemos que dentro del modelo IH2BOF tenemos que el tamaño vertical de las celdas está condicionado por la altura de ola a simular, la cual se debe simular por una cantidad mínima de 10 celdas. Y dado que la altura mínima dentro de los ensayos replicados corresponde a 0.09 metros, lo que se ha hecho es considerar un tamaño de celda vertical de 0.01 metros. Adicionalmente, dentro del modelo, la relación entre los tamaños de celda de los ejes X e Y debe cumplir una relación que dice que el tamaño de celda en X sobre el tamaño de celda en Y debe estar entre 1 y 5, donde lo que se ha considerado es un tamaño de celda en X de 0.015.
Adicionalmente, se ha considerado absorción activa del oleaje de los lados izquierdo y derecho del dominio, lo cual reduce los posibles efectos de reflexión que son inexistentes en la realidad. En cuanto a los coeficientes de fricción del medio poroso, tenemos que los parámetros a calibrar en este proceso, que son parámetros que están incluidos en la ecuación de momentum, para el medio poroso son el coeficiente de fricción lineal alfa, el coeficiente de fricción no lineal beta, donde los valores que se muestran en estos rangos corresponden a valores que se encuentran en rangos según la literatura consultada, que es lo que se menciona acá. También tenemos la porosidad, que se ha considerado como 0.6 en un inicio. También tenemos el tamaño medio de los elementos para el filtro de la coraza, que son valores que provienen de la literatura consultada para este trabajo. El coeficiente de masa añadida como 0.34, que también está dado por literatura consultada, que son los trabajos que se mencionan entre paréntesis. Y de esto se obtiene un total de 24 casos para cubrir las combinaciones de alfa y beta para el proceso de calibración del medio poroso. Cabe destacar que este primer paso de calibración del medio poroso se realizó sin considerar generación de segundo orden en la condición de borde. En cuanto a los resultados obtenidos, en primer lugar, el primer paso fue, la parametrización del coeficiente de medio poroso, donde los resultados que se muestran en estas figuras, el lado izquierdo, son los resultados con un alfa igual a 200, donde el eje X corresponde al coeficiente beta, y en el eje Y se obtiene el caudal de sobrepaso obtenido para cada una de las combinaciones, y lo mismo en el lado derecho, pero esta vez por un alfa igual a 230 para cada uno de los ensayos llevados a cabo. Por lo tanto, obtenemos que, salvo algunas excepciones que especulamos que pueden provenir de una aproximación numérica del proceso, se observa que el sobrepaso no es muy sensible a los valores de estos parámetros. Por esta razón, de aquí en adelante, lo que se hizo fue utilizar valores de alfa igual a 200 y beta igual a 0.8, lo cual concuerda con lo reportado en la evidencia científica consultada. En cuanto a la generación de primer y segundo orden, en primer lugar tenemos que la generación de segundo orden lo que hace es incluir las ondas infragravitatorias que acompañan al grupo. Dentro del medio poroso, para este proceso de incorporación de condición de borde de primer y segundo orden, tenemos el coeficiente de fricción lineal de alfa igual a 200, coeficiente de fricción no lineal beta igual a 0.8, los tamaños de elementos ya mencionado anteriormente, lo mismo con el coeficiente de masa añadida. Y en este caso lo que se realizó fue dejar el parámetro de porosidad variable para afinar la calibración, donde lo que se ha obtenido es un valor óptimo igual a 0.4, lo cual concuerda con lo establecido en la literatura para los elementos de roca en la obra de protección. Lo que acaba de aparecer en la imagen del lado derecho es un análisis de sensibilidad para dos valores de porosidad, en este caso 0.5 y 0.4. En este caso estos resultados son con la incorporación de generación de segundo orden en la condición de borde, y lo que tenemos en el eje X son los caudales reportados por Neves, y en el eje Y los obtenidos en el proceso del modelo numérico. Siguiendo esta línea, lo que muestra la imagen de la derecha nuevamente es en puntos de color negro, la mejor parametrización obtenida con generación de primer orden en la condición de borde, y en puntos de color azul, la mejor parametrización en la condición de borde, con generación de segundo orden en la condición de borde. Y en eje X los caudales reportados por Neves, que es de la literatura consultada, y en eje Y los caudales de sobrepaso obtenidos en modelo numérico. De este análisis queda en evidencia una mejoría de los resultados al incluir las ondas infragravitatorias en la condición de borde, que sería cuando se incorpora la generación de segundo orden en la condición de borde, ya que los caudales de sobrepaso se acercan mucho más a los reportados por el trabajo de Neves et al del año 2008. Por otra parte, los resultados solo con forzamiento de primer orden muestran una sobreestimación considerable del caudal de sobrepaso, lo cual se vuelve mucho más evidente para condiciones de oleaje de mayor energía. Ahora, ¿por qué vemos esta diferencia en los resultados? Para esto, lo que vamos a hacer un poco es desmenuzar lo que sale o lo que se muestra en la imagen del sector derecho de esta lámina.
En primer lugar, de la teoría lineal del oleaje, sabemos que cuando hay varios trenes de oleaje que interactúan, que es lo que se muestra en la figura en A, se genera un grupo que está en desfase con las olas de mayor altura, que es lo que se muestra en la imagen en B. Dentro del grupo, las olas resultantes de mayor altura tienen mayor energía cinética asociada en comparación a las de menor altura. Entonces, para conservar la energía mecánica del oleaje, el nivel medio del mar, que está asociado a la energía potencial, se reduce bajo las olas de mayor altura y aumenta para las olas más bajas, lo que genera una variación del nivel medio del mar que se propaga en forma desfasada con el grupo, que es lo que se muestra en la línea de color azul en la imagen en B. Luego, al omitir este cambio en el nivel medio con la generación de primer orden, se impone una onda infragravitatoria que es ficticia, que está en fase con las olas de mayor altura, que es la línea segmentada verde en la imagen en C, y cuyo efecto es producir un nivel medio del mar constante, reduciendo así el francobordo de la obra y aumentando el sobrepaso, es decir, se aumenta de forma ficticia el nivel medio del mar. Finalmente, al considerar la generación de segundo orden, es decir, la figura en la letra D, lo que se hace es lograr reproducir de manera más acertada la física del fenómeno real, que es la imagen de la figura en B. Como finalmente conclusiones, del análisis de sensibilidad del modelo numérico implementado y que fue aplicado a los ensayos de escala reducida en laboratorio de Neves et al. De año 2008, se concluye principalmente que los coeficientes de fricción lineal y no lineal, alfa y beta respectivamente, no tienen una influencia considerable en la evaluación del caudal de sobrepaso, pero por otra parte la porosidad de la coraza de la defensa costera juega un rol más relevante, pero no primordial al resultado. Se presume que esto se debe principalmente a que el volumen de la coraza porosa es relativamente pequeño en estos ensayos analizados, ya que son a escala reducida. El mejor desempeño de los resultados utilizando la generación de segundo orden en la condición de borde demuestra la importancia de las ondas infragravitatorias en el cálculo de sobrepaso. En la física real, este tipo de ondas disminuye el nivel medio del mar cuando inciden olas de gran altura, proceso que solo se reproduce incorporando la generación de segundo orden en la modelación numérica. Finalmente, recomendamos efectuar un análisis de sensibilidad de los parámetros que caracterizan los medios porosos en las ecuaciones Varans y utilizar el forzamiento de segundo orden, tanto en la modelación numérica como física, cuando se simula sobrepaso del eje en defensas costeras. Esta diapositiva muestra las referencias consultadas. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos